Espero que nuestro invitado nos haya permitido, o al menos que entienda que nos hemos permitido este pequeño lujo musical y reivindicativo para contextualizar también la huelga que el 3 de abril van a protagonizar los docentes de nuestra región. Hablamos con Diego San Gabriel, miembro del sindicato STEC y también de la Junta de Personal Docente. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pelayo. Por supuesto, con gusto, y hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Pues con ese propósito, ¿cómo hemos llegado a este punto para que finalmente se haya tenido que convocar esa huelga el 3 de abril? Pues fíjate, llevamos ya con este nuevo año 17 sin adecuación retributiva de la parte autonómica de nuestro salario, las y los docentes de Cantabria. En estos 17 años, además, se ha dado una inflación, 17 años, que es que lo digo así rápido, pero que lo piense cada cual si lleva 17 años sin actualizar su salario. Se ha dado una inflación, bueno, que en Cantabria concretamente lo mide el Instituto Nacional de Estadística, ha sido superior al 34%. Ha subido todo, como sabéis, la gasolina, el aceite, la casa, ahora ya ni te cuento, y lógicamente pues venimos reivindicando ya desde hace tiempo que se nos actualice el salario, y de momento la consejería solo ofrece que perdamos más de 2 de cada 3 euros del poder adquisitivo perdido en estos. Empezó con una propuesta de 90 euros y luego la subió 10 euros después de la manifestación, de la gran manifestación que recorrió las calles. Y nada, como está todavía muy lejos de, ya digo, que no es un aumento salarial, no es que estemos reclamando siquiera una subida salarial, sino simplemente recuperar el poder adquisitivo perdido en todo este tiempo, pues hemos hecho un montón de movilizaciones. Como fue conocido, pues cuando para el cierre de los presupuestos del curso anterior no hicieron siquiera una propuesta de 40 euros que reclamábamos, que se nos adeuda de la última adecuación de 2008 por la crisis que se congeló en aquel momento. Ni siquiera se incluyó esa partida de los 40 euros, entonces nos encerramos en Peñarbosa. Ha habido concentraciones, recogida de firmas, manifestaciones, encierros en los centros también, en más de 30 centros educativos. Ha habido hasta postales navideñas a los gobernantes. Hemos intentado todo, 70 claustros firmaron y nada, ya solo nos ha quedado la huelga como último recurso. Entonces el 3 de abril pararemos y nos manifestaremos para evidenciar que el colectivo docente reclama una adecuación salarial. Por lo que vemos, la propuesta de la consejería resulta totalmente insuficiente. Sin embargo, algunos han dicho que se había dado de margen el proceso negociador hasta final de mes. No sé si la convocatoria es una especie de mecanismo para intentar forzar el paso, para que antes de que termine precisamente este mes de marzo pueda haber una nueva oferta por parte de la consejería que se ajuste más a vuestras reivindicaciones. Sí, el consejero, el gobierno, dijo que esperaban resolver esto en el primer trimestre del año. Y le aceptamos incluso sus plazos hasta el 31 de marzo. Pero lógicamente las huelgas no se improvisan, las huelgas hay que organizarlas. Entonces nosotros ya advertimos que si para la fecha que ellos mismos se habían dado no se solucionaba el conflicto, nos veríamos obligados a ir a la huelga. Y lo que hemos hecho ha sido poner fecha a esa huelga, lo cual no quiere decir ni mucho menos que no sigamos negociando. De hecho, hicimos una contrapropuesta a consejería hace ya más de 10 días que sigue esperando respuesta, y lo que venimos diciendo es que no tienen ninguna prisa ni voluntad negociadora. Dilatan muchísimo las convocatorias de reunión. Las propias reuniones las limitan en horario, de todas las que nos han convocado, que han sido, si no recuerdo mal, 2, 3, las limita a 1 hora y media, que siempre que ha habido negociaciones de este tipo, pues te sientas, no te digo como los obispos a elegir nuevo papa, pero te sientas las horas que haga falta para ir acercando posturas. No, esto es 1 hora y media. Él suele ocupar más de la mitad de la reunión con un speech inicial y luego al final de la reunión te da su propuesta y no sabrá negociar. No tiene voluntad negociadora, no tiene ninguna prisa y nosotros sí, ya después
estos 17 años llevamos teniendo prisa por una adecuación salarial. Ha dicho que respeta la decisión, pero que no ve la convocatoria como necesaria. No sé si eso se puede deber a que mientras algunos reivindican sus adecuaciones retributivas, otros han ido ajustándolas conforme hay tiempo, a tiempo y forma, en los 2 últimos ejercicios. El colectivo docente sí lo ve necesario. Más de 70 claustros firmaron por esta adecuación democráticamente. Más de 30 centros nos encerramos. Movilizaciones en las que participa un porcentaje altísimo de los docentes. Y cuidado cuando dicen que respetan, pero porque cuando estuvimos recogiendo adhesiones de los claustros, por ejemplo, hubo directrices del Servicio de Inspección intentando coartar que se hablara de estos temas en los claustros docentes. Cuando nos encerramos en los centros, sacaron una circular para recomendar a los equipos directivos que llamaran a la policía, porque unos docentes se quedaran en los centros por la noche. Cuando nos encerramos en Peñarbosa, intentaron sacarnos por la fuerza y prohibiéndonos meter alimentos. O sea que una cosa es el talante que tal y otra cosa luego es la realidad por detrás, ¿eh? Estamos a unos niveles de autoritarismo y de represión que merecen también una huelga para parar los pies estas actitudes autoritarias, como digo. Lo decía porque Además, para aquellos que... Porque la huelga... Sí, dime, Play. No, que lo decía porque sí que es cierto que mientras se critica que esto se venga a reclamar ahora, es lo que dice el consejero, él, como parte del gobierno de Cantabria, durante los 2 últimos ejercicios sí que se ha aplicado las subidas correspondientes. Y se ha subido en total un 6,9% el salario porque no se les dejó más, que pretendieron subírselo un 20% ya en el primer ejercicio. Se ha subido el salario en otros sectores de la administración autonómica. Evidentemente, nosotros nunca contraponemos nuestra lucha a la de otros sectores laborales, al revés, apoyamos todas las reivindicaciones de todos los sectores laborales. Sí que es llamativo que el gobierno baje los impuestos a las rentas más altas, se suba a sí mismo el salario y luego nos diga a los trabajadores y las trabajadoras que el presupuesto es limitado y que no es un chicle y tal. Pero bueno, esta es la realidad que conocen los docentes, que debe conocer la opinión pública, porque también esperamos que se empatice y se solidaricen con esta huelga docente del 3 de abril, que ya digo que ha sido un último recurso, después de intentar todas las vías de negociación y de movilización posibles, porque los docentes somos muy responsables con la educación pública, con el alumnado, pero en algún momento hay que poner pie en pared y parar un día para no retroceder años, porque no es solo ya la cuestión salarial, se ha encargado el calendario pedagógico con la oposición de todo el mundo, de absolutamente todo el mundo. Han impuesto unas plantillas sin ningún apoyo, en las cuales suprimen, por ejemplo, las últimas plazas que había en escuelas rurales. Quieren cerrar un colegio en Castro. Hay un montón de medidas impuestas de forma autoritaria contra toda la comunidad educativa que creemos que merecen una respuesta ya. Has mencionado una cosa fundamental que te voy a cuestionar ahora precisamente sobre ella, y otra que me gustaría que nos explicases también, o al menos si la podrías llegar a solicitar. Si finalmente se materializa, por ejemplo, la huelga del próximo 3 de abril porque no se llega a un acuerdo antes de esa fecha, estaríamos incumpliendo una iniciativa parlamentaria que requería precisamente de la resolución de esta cuestión. ¿Pediríais, por ejemplo, la reprobación del consejero en sede parlamentaria? ¿Que lo hiciera alguno de los grupos? Eso es, que se sepa también que efectivamente ya desde el año pasado hay una proposición no de ley en la cual el Parlamento, por unanimidad, que mira que cuesta poner de acuerdo al Parlamento, insta al Gobierno a llevar a cabo una adecuación salarial general sobre nuestra componente general del salario. Eso que se sepa también, el consejero se lo viene saltando en las propuestas que ha hecho de adecuación, que no son solo sobre la componente general, sino que introduce una serie de complementos. Digamos, el modelo salarial a la madrileña, donde prácticamente no hay 2 docentes que cobren lo mismo y se compite por complementos, que no es el modelo retributivo cántabro, y que generó indignación porque incluso llegó a plantear un complemento por asistencia que te penalizaba por coger bajas médicas, por
baja médica en un curso, perdías un complemento económico, que además de inmoral pensamos que es incluso ilegal. Efectivamente están desobedeciendo al Parlamento y lógicamente, si esto sigue así, pues sí, iremos dando pasos para evidenciar el descrédito y que este consejero ha perdido, en teoría viene de la educación, pero por sus declaraciones y demás se ha alejado muchísimo del colectivo docente. Y que se haya reabierto el debate sobre el calendario escolar es una fórmula de presión también hacia los docentes. Bueno, la gente debe saber que como no le firmamos un acuerdo para las ratios, que no suponía ningún avance, porque lo que él nos propone firmar es que vayan bajando las ratios máximos, es el número máximo de alumnados que pueda haber en el aula, ¿no? Esto, los docentes, en todas las encuestas que hacemos, es, digamos, lo que más consenso suscita que mejoraría la calidad educativa ahora mismo, bajar el número máximo de alumnados por aula. Además, con la crisis demográfica que tenemos, prácticamente viene dado ya de forma natural por el descenso de matrícula. Y entonces, lo que reclamamos es que por lo menos se acompase esa bajada de ratios con el valle demográfico que ya está en los institutos, está comenzando en la ESO, y que empiece a aplicarse la bajada de ratios en la ESO, en los institutos. Él nos ofrece ir año a año. Ahora, después del acuerdo que se firmó en la legislatura anterior para bajar las ratios en educación infantil, que luego pasó a primero de primaria, se ha aplicado este curso en segundo de primaria y el año que viene tocaría en tercero de primaria, con lo cual tardaría en llegar a bachillerato esa bajada de ratios 10 años. Bueno, pues como no le firmamos una vergüenza de bajada de ratios que implica simplemente ir año a año, que eso ya lo tenemos de facto, ha tomado las plantillas o la estabilidad de los docentes como rehenes y está negociando o ha impuesto las plantillas para el año que viene como si no se fueran a bajar las ratios en tercero de primaria, como si no fuera a ir escalando siquiera año a año, como si fuera a volver a juntar los grupos de niños en los colegios que ya se han separado en segundo, los fuera a volver a juntar en tercero, que sería una aberración pedagógica, administrativa y de todo tipo. Que la gente sepa eso, que sí, y lo del calendario, pues en el mismo sentido. Yo creo que aquí él dice una cosa, que es que respeta el calendario bimestral pedagógico de Cantabria, que como sabéis distribuye racionalmente los descansos y los periodos lectivos a lo largo de todo el curso. No es que en Cantabria, a veces se escucha mucho, haya menos días lectivos. Hay los mismos que están fijados por ley, solo que se reparten los descansos racionalmente a lo largo de todo el curso, ¿no? En lugar de siguiendo fiestas religiosas y demás. Pues lo que ha hecho es decir que iba a respetar este calendario, pero de facto se lo ha cargado, porque ha impuesto para el curso que viene un último periodo, además, cuando el alumnado y el propio colectivo docente está más cansado, que ya no es un bimestre, es un trimestre, y que duplica en duración los dos periodos anteriores, con lo cual, de facto, se ha cargado el calendario pedagógico de Cantabria para el curso que viene, que somos en este sentido pioneros en el modelo europeo de calendario racional. Pues ya vemos cómo está el clima de tensión en lo que se refiere a la relación entre los docentes y la consejería en muchos frentes. Esperemos que de aquí al 3 de abril haya al menos algún que otro encuentro, alguna convocatoria por parte de la consejería para que se intente avanzar en la vía del diálogo, si es que finalmente es posible, o que esperen a la convocatoria de esa concentración-manifestación y que esperen las repercusiones que eso pueda tener. Diego San Gabriel, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un saludo. Diego San Gabriel, miembro del sindicato STEC y de la Junta de Personal Docente. Así están las cosas de cara a esa huelga del 3 de abril, convocada ya por la Junta de Personal.